Amados hermanos, es un gusto saludarles a través de esta plataforma. Gracias le damos a Dios porque a pesar de todo lo que está pasando alrededor, a pesar que hemos visto hasta en nuestras propias vidas que ha llegado la enfermedad, también hemos visto la misericordia de Dios y la gracia obrando en cada uno de nosotros y alabamos a Dios porque nos permite estar aquí para servirle y para glorificar su nombre. Le pido, prepare su corazón, prepare su mente, prepare su alma. Hoy va a ser un servicio muy especial, vamos a celebrar la cena del Señor, así que tratemos de estar primeramente que nada con un corazón limpio, humillado, agradecido y alabando y bendiciendo a Dios por todas sus bondades y misericordias que derrama cada día sobre nosotros. Así es, hermanos, seamos todos bienvenidos, donde quiera que nos estén escuchando. Si están aquí mismo en esta ciudad, hemos sabido de personas que están en otras ciudades, en otros estados, incluso creo que de Estados Unidos. Seamos todos bienvenidos, unámonos en un mismo sentir y adoremos todos a nuestro Dios, que Él ha sido bueno para con nosotros. Su misericordia ha sido muy grande, nos ha cuidado, no nos ha faltado nada y más que nada pues también nos ha prestado la salud y como dice mi esposo, pues a los que nos ha llegado pues nos ha sacado con bien, gracias a él. Hemos visto milagros también en otras personas y hay muchas cosas por las que agradecerle. Entonces, mis hermanos, si están en su casa, si se encontraron con esta transmisión, créanme que no es una casualidad. Dios tiene un llamado hacia ti, Dios tiene un propósito. Entonces, abramos nuestros corazones y estemos atentos a lo que Él nos venga a hablar en este día. Así que vamos a disfrutar, alabar a nuestro Dios, vamos a disfrutar nuestro compañerismo a distancia y sobre todo vamos a alabar a Dios en un mismo espíritu y en verdad. Vamos a iniciar con nuestro programa. Así, mis hermanos, vamos a empezar este culto con una oración de invocación. Les pido que donde quiera que estemos, cerremos nuestros ojos. Si alguno lo va escuchando durante el camino, pues igual puede acompañarnos y vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, mi Dios, gracias Padre Santo por todas las bendiciones que derramas en nuestras vidas. Gracias Padre porque tus cuidados para con nosotros son grandes, Señor, porque tú nos tomas bajo tu mano, Señor, y no dejas que nada, que ningún mal nos llegue, Señor. Gracias Padre, te doy por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido por todos aquellos que estén escuchando esta transmisión, Padre Santo. Te pido que abras sus corazones, Señor. En este día vamos a tener la cena del Señor, Padre Santo. Permite que lleguemos hacia ti, Señor, con un corazón abierto, Señor, que podamos escuchar tu palabra, Señor, que podamos saber qué es lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, Padre Santo, pero que veamos, Señor, que no lo tomemos quizás como ofensa, Señor, sino que si algo estamos haciendo mal, Señor, y tú no los quieres hacer ver, Señor, que lo tomemos a bien, Padre Santo, porque tú quieres lo mejor para cada uno de tus hijos, mi Dios. Te pido, Padre Santo, también por mi pastor que trae la palabra, Señor. Úsalo, Padre Santo. Él es un siervo tuyo, Señor, y sabemos que todo lo que Él habla, Señor, es tu palabra solo a través de Él, Señor. No es algo que Él quiera hablar, Señor, que sea humanamente, Señor, sino que sabemos que es el Espíritu Santo que está trabajando a través de Él, Señor, para hacernos llegar a nosotros lo que tú quieres de nosotros, Padre Santo. Te pido, Padre, por todas las personas, Señor, que estén escuchando, que no se han convertido, Padre Santo. A pesar de las circunstancias de que no hemos podido reunirnos, mi Dios, sabemos que a veces las cosas suenan mejor, Padre Santo, pues nos hemos dado cuenta que así hemos podido llegar a más personas, Señor.
hemos podido predicar tu evangelio, Padre Santo, en otras ciudades y en otros países, y no solo nos dedicamos a estar en nuestra iglesia, Señor. Te pido, Señor, que si es tu voluntad, Señor, que tú siembres esa semillita dentro de ellos, Señor, y permite a nosotros, Señor, seguir regándola, Padre Santo, para que en su momento dé fruto, mi Dios. Todo eso te lo dejamos en tus manos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, Él murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Y quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, Él murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, Él murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, Él murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente
para darte las gracias. Gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Hermanos, le pido que tomemos nuestras Biblias. Vamos a hacer una lectura bíblica. Esta se encuentra allí en la carta a los Hebreos, en su capítulo 10. Vamos a leer los versos del 12 hasta el 25. Relacionada con la cena del Señor. Esta porción de la palabra nos habla acerca de el significado del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero enfocado en nuestra vida. Vamos a leerla detenidamente y vamos a reflexionar sobre ella y sobre cómo está nuestra situación ahorita en nuestras casas. Y pues pongámonos en autoevaluación, mis hermanos, para ver si tenemos que mejorar o si realmente estamos en comunión con Dios. Vamos a leerla, vamos a iniciar con el verso 12. Dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis aquel día que se acerca. Vamos a reflexionar en la palabra un poquito, mis hermanos, y vamos a tomar conciencia de qué tan lavados estamos y qué tan libres estamos de la mala conciencia. Hermanos, ahora vamos a hacer una oración de intercesión. Si está pasando por alguna dificultad, por algún problema o enfermedad, póngalo todo en las manos del Señor. Derrame su alma y su corazón y dígale al Señor lo que está en su interior. Igual si
conoce a alguien, un familiar, un amigo, un conocido que está pasando por alguna dificultad, póngalo en las manos del Señor, y si está en sus manos también dar algún tipo de ayuda, seamos los primeros en ayudar, hermanos. Vamos a orar. Amantísimo Señor, gracias te damos, Padre, porque has derramado toda tu bondad, todo tu amor, toda tu misericordia sobre cada uno de nosotros, Señor, y nos has dado mucho más, Padre, de lo que necesitamos o de lo que merecemos. Padre, pero también de repente los problemas vienen a nuestra vida, Señor, vienen algunas enfermedades, algunas dificultades, Señor, y en esos momentos te pido que a cada uno de esos hermanos, a cada una de esas personas, aumentes su fe, Señor. Fortalezca su alma, fortalezca su espíritu, Señor. Y Padre, permite que cada uno de nosotros podamos verte a ti antes que al problema, Señor. Verte a ti antes que a cualquier tratamiento, si es alguna enfermedad, Señor. Verte a ti antes que buscar alguna solución, Padre, con otras personas. Padre, que podamos ver tus propósitos, Señor, que podamos ver tu voluntad. Y Padre, así podamos entender qué es lo que nos está pasando y qué es lo que tú quieres de nosotros, Señor. Padre, te pido que obres en cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra fe. Y si es tu voluntad, Señor, sana esos cuerpos enfermos, Señor. Sana esas almas que están abatidas, Señor. Y Padre, permite que a través de nosotros los demás puedan verte, Señor. Glorifícate en cada uno de nuestros problemas, Señor. Y que los demás puedan ver que no es por nosotros, Señor, sino eres tú obrando en cada una de nuestras vidas, Señor. Pero, Señor, antes de cumplir lo que nosotros queremos, Señor, haz tu voluntad. Y permite, Señor, que nosotros podamos ver tu voluntad en cada una de nuestras vidas, Señor. Y podamos, Señor, estar humillados y alabarte en cualquier situación que estemos pasando, Señor. Te pido, Padre, por cada uno de los enfermos de nuestra iglesia, Señor. Te pido, Señor, por cada uno de los enfermos de las familias de nuestras iglesias, de los amigos, de los conocidos, Señor. Padre, si no te conocen, que podamos acercarnos, Señor, y podamos llevar, Padre, esa salud espiritual que ellos necesitan. Primero necesitan, Padre, que sus pecados sean perdonados, y todo lo demás después se hará conforme a tus propósitos y tu voluntad, Señor. Pero, Padre, permite que nosotros como iglesia estemos atentos, con los oídos abiertos, Señor, y dispuestos, Señor, a ser esos portadores, Señor, de tu misericordia. Padre, danos esa oportunidad, y si estamos un poquito apáticos, Señor, metidos en nuestras actividades, metidos en nuestros problemas de nosotros, Señor, permite, Señor, que tengamos tu corazón, tu amor para con los demás, y poder sentir un poquito más, Señor, eso que tú sientes hacia los perdidos, Señor. Padre, pongo esto pues en tus manos, no porque tengamos algún mérito, sino porque, Señor, sabemos que podemos acercarnos a ti y tú nos escuchas, Señor. Te pedimos esto pues en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, a quien sea la honra y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final él se entregó, y a la muerte fue porque él me amó.
al final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor, yo viviré de su amor, yo cantaré con mi Jesús, caminaré porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré, mi buen Jesús, te seguiré a ti, te amaré por su amor, yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Hermanos, el Señor bendiga. Este día vamos a orar por el país de Somalia. Voy a darles algunos datos sobre este país. Tiene una población de 16.1 millones de habitantes, entre ellos algunos cientos de cristianos. La religión que predomina es el islamismo. El tipo de gobierno es la república parlamentarista y el líder es Mohamed Abdullahi Mohamed. Somalia continúa ocupando el tercer lugar en la lista mundial de la persecución como uno de los países donde los cristianos se enfrentan a la persecución extrema. En los últimos años, la situación parece haber empeorado aún más. Es imposible admitir públicamente la fe cristiana en Somalia y la iglesia no existe. El Islam se considera una parte crucial de la identidad somalí y si algún somalí es sospechoso de haberse convertido al cristianismo, corre un gran peligro. Los miembros de la propia familia, clan o comunidad pueden acusarlos, intimidarlos o incluso matarlos. Las mujeres pueden ser violadas y obligadas a casarse. Los cristianos también corren peligro a causa de Al-Shabaab, un grupo violento que defiende la Sharia, que es la ley islámica, como base para regular todos los aspectos de la vida de un somalí. Los cristianos de origen musulmán
son considerados un blanco de alto valor para el Al-Shabaab, que a menudo ejecuta a los cristianos cuando su fe es descubierta. Los tipos de persecución que predominan en este país son la opresión del clan, la opresión islámica y la corrupción o crimen organizado. Las principales fuentes de persecución hacia los cristianos son los grupos delictivos, líderes de grupos étnicos, partidos políticos, parientes de los mismos cristianos, individuos y pandillas, líderes religiosos no cristianos, redes criminales y oficiales gubernamentales. Les pido, hermanos, que nos unamos en oración por este país. Cerramos nuestros ojos e inclinemos nuestro rostro. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, santificado sea tu nombre, Padre. En este día, Señor, te pido por este país de Somalia, Señor, los cristianos que viven aquí. Te pedimos, Señor, que tú cubras de ellos con un manto santo, Padre, que les proteja su vida, Señor, para que ese país pueda ser completamente tuyo, Señor. Te rogamos que les des valentía, Padre, a aquellos cristianos que están ahí, a los misioneros que siguen yendo a este país a pesar de la gran persecución que hay. Te pido que tú protejas sus vidas, Señor, que protejas sus almas, que cuides de su familia donde quiera que la tengan, Señor, que sigas dando esos obreros, Señor, con esa fe, ese valor, Señor, esa fortaleza para irse a meter a la boca del león, Señor. Sé con ellos, Padre, con los cristianos de ahí, cuídalos, bendícelos, y te pido, Señor, que tú nos muevas a nosotros y podamos tener esa pasión como ellos la tienen, Señor. Ayúdanos, Padre, a orar por ellos todos los días, que sea un hábito de nosotros, Señor, para que ese pueblo sea bendito, Señor. Te pido por los líderes de aquel país, Señor, que tú los cambies, Señor, que toques ese corazón de piedra que tienen, que sabemos, Señor, que tú puedes mover y cambiar cualquier tipo de corazón, Señor. Te agradecemos de antemano, Señor, lo que tú harás en ese país. Sabemos que todo tu tiempo es perfecto, Señor, y a su debido tiempo ese país conocerá de ti y tú salvarás a ese pueblo, Señor. Te agradecemos, Señor, por los hermanos que han ido ahí, Señor, que quizá ya han muerto incluso por llevar tu palabra a ese lugar. Bendice, Señor, a sus familias. Te pido que tú cuides de ellos, así como dice tu palabra, que tú no dejarás a las viudas ni los huérfanos, Señor. Sé con ellos, Padre, primeramente por aquellas familias de aquellos hermanos que han fallecido por expandir tu nombre, Señor, tu obra. Te pido que tú los bendigas, Señor, y fortalezcas sus corazones. Y también por aquellos que están siendo en este momento perseguidos, Señor, que les ayudes, que pongas ángeles y acampen alrededor de ellos y que los defiendan, Señor. Asimismo te pido por nosotros, Señor, que nos hagas despertar de este adormecimiento espiritual, Señor, que tú toques nuestros corazones, que podamos ser obedientes a tu palabra y poder compartir de ti en cualquier lugar. Allá hay hermanos que aún con peligro de muerte siguen predicando tu palabra, y aquí nosotros en nuestra ciudad, sin ningún tipo de persecución, estamos callados. Te pido, Señor, que nos cambies, Padre, que quites todo temor, toda vergüenza, todo miedo, y nos hagas ser realmente unos cristianos seguidores de ti, Señor. Te agradezco, pues, Padre, por todo lo que tú has hecho y por lo que harás. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Para eso le quiero pedir que por favor abra su Biblia ya en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. La carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Padre, te pedimos en esta hora que por favor abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón, abras nuestros oídos, Señor, y que todos ellos se unan, Señor, para escuchar tu voz en este día. Quita todo lo que estorbe, Señor, para poder escucharte con atención.
nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy se llama Hagamos la voluntad de Dios en el 2021. Hagamos la voluntad de Dios en el 2021. El año va comenzando. Apenas son un mes y medio. Así que yo quiero pedirle que por favor meditemos en este tema que traigo delante de ustedes. Hagamos la voluntad de Dios en el 2021. Para eso quiero introducirme diciéndole que para nuestra meditación en este día vamos a hacer y a contestar 3 preguntas acerca de lo que habla el texto. La primera es, ¿qué es lo que Dios quiere de mí y de usted en este año? La respuesta es sencilla. Si vemos el texto, es que hagamos su voluntad. Y esto de hacer su voluntad es mi responsabilidad y es su responsabilidad como creyente y como miembros del cuerpo de Cristo, es decir, como miembros de la iglesia. Pero antes de comprobar la voluntad de Dios, debemos reconocer y saber precisamente lo que ella es y cómo ella es. Así llega nuestra segunda pregunta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es decir, ¿de qué se constituye la voluntad de Dios? Y entonces, ya reconociendo y sabiendo cuál es la voluntad de Dios, debemos enfrentar lo que será la tercera y la última pregunta. ¿Qué debe acontecer cada día en nuestras vidas, en mi vida y en su vida, para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios? Es decir, ¿qué será necesario en nuestra vida para que podamos hacer la voluntad de Dios en el 2021? Vamos a contestar juntos estas preguntas importantes usando las palabras del apóstol Pablo que le escribió a la iglesia que está en Roma. La primera pregunta trata de ¿qué es lo que Dios quiere de mí y de usted en el 2021? La respuesta es dada en el versículo 2 y es que comprobemos su voluntad. ¿Para qué o por qué quiere Dios que hiciéramos su voluntad? La respuesta simple es que Él es nuestro dueño, que Él es nuestro Señor, que nosotros le pertenecemos a Él, que somos sus esclavos. Esto lo explica Pablo allá en los inicios de la carta a los romanos. Para eso lo quiero invitar que vaya conmigo al capítulo 1 y mire lo que dice esta porción de la Escritura. Dice así, 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? Pablo está diciendo que antes de ser cristianos fuimos pecadores y esclavos del pecado. Miren lo que dice el versículo 28. Y como ellos, dice, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Si usted lee conmigo el capítulo 2, versículo 1, verá que dice lo siguiente, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Miren lo que dice conmigo también el 3, 9 y 10. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y si seguimos leyendo, veremos que dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El versículo 23 de Romanos dice lo siguiente, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:16 dice lo siguiente, Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien
obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Qué quiere decir entonces todo esto, hermanos? Que antes de todo, de venir delante de nuestro Señor Jesucristo, antes de ser cristianos, antes de poner nuestra fe delante de Jesús, fuimos pecadores y esclavos. Pero Dios en su misericordia envió a su Hijo Jesucristo, quien tomó en sí mismo nuestro pecado y nuestra culpa, recibiendo Él la paga de muerte en nuestro lugar cuando murió en la cruz. Yo quiero decirles que Jesús fue resucitado y Dios acepta como justificados todos los que se arrepienten de sus pecados y creen en Jesús, dándoles el regalo de la vida eterna. Miren lo que dice conmigo Romanos 5:8. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si vemos en lo que dice Romanos 3, 21 y 22, veremos algo muy bonito. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Hermanos, no solamente Dios en su misericordia envió a su Hijo, sino que ahora también, justificados por la fe en Jesucristo, somos salvos del control y de la destrucción del pecado, porque ahora estamos bajo el señorío y la protección del Espíritu Santo y somos destinados, usted y yo, la iglesia, a compartir la gloria de Dios para toda la eternidad. Miren lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos, dice, por su vida. Entonces fuimos reconciliados con Él, fuimos justificados, y esta justificación nos hace, hermanos, que estemos bajo el señorío y la protección del Espíritu Santo. Así entonces, Dios quiere que hagamos su voluntad, porque Él es nuestro dueño, Él es nuestro Señor, Él es nuestro amo. Nuestra segunda pregunta trata de cómo es decir, ¿cómo es la voluntad de Dios? Esta es una pregunta de reconocimiento, de saber en cuanto a las muchas cosas y las muchas elecciones y opciones que se van a enfrentar en el año. Entre las muchas elecciones y opciones tenemos que hacer la pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo yo saber cuál es la voluntad de Dios? Pablo nos ayuda a responder la pregunta por el uso que da en el versículo 2 de Romanos 12. De ahí encontramos tres palabras claves, las cuales son buena, agradable y perfecta. Estas palabras en otras traducciones se pueden entender un poquito mejor. Por decir, una traducción dice así: para que comprobéis la buena voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Con estas tres palabras podemos saber cómo es la voluntad de Dios. Y podemos decir, en primer lugar, que Pablo dice que lo que es bueno es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo bueno. Si algo no es bueno, no es la voluntad de Dios. Si algo es malo, no es la voluntad de Dios. Los romanos, a los que le escribe Pablo, deben buscar lo bueno, porque esto es la voluntad de Dios. Es bueno lo que tiene valor personal y valor para la iglesia. Ahora, Pablo dice también que lo que es agradable, es decir, lo que es grato, eso es la voluntad de Dios, o la voluntad de Dios es lo agradable. Esta palabra describe acciones que dan satisfacción a Dios y a los otros. Es la idea de hacer lo que es justo o correcto delante de Dios.
y justo o correcto delante de los hombres. Si algo es justo, si algo es correcto, esa es la voluntad de Dios. Si algo no es justo, no es la voluntad de Dios. Pablo está diciendo a quienes escriben, busquen y hagan lo justo, lo correcto, porque esta es la voluntad de Dios. Y la tercera palabra que Pablo usa para describir la voluntad de Dios es lo perfecto. Entonces, la voluntad de Dios es lo perfecto, es decir, lo que hace a una persona madura, íntegra, completa, la que la ayuda a desarrollar su personalidad, la que la prepara para ser una persona perfecta para servirle al Señor. Ahora, si usamos esta palabra en conexión con la iglesia, esta palabra significa lo que hace que una iglesia sea completa, que sea íntegra, que sea unida, que sea perfectamente preparada para servir al Señor. Tales acciones y actitudes son la voluntad de Dios. Y las acciones y actitudes que dividen la iglesia y que disminuyen su compañerismo, porque no son gratas, no son la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo podemos reconocer y comprobar la voluntad de Dios? Pues usemos los pensamientos de Pablo y cuando usamos esos pensamientos podemos decir lo siguiente, que la voluntad de Dios es lo bueno y no lo malo. Si los miembros de la iglesia buscan y comprueban lo bueno, lo que tiene valor, valor en cuanto a Dios, valor personal, valor en cuanto a la iglesia y valor en cuanto a la sociedad, entonces esta iglesia está buscando y comprobando y demostrando la voluntad de Dios en el mundo. La pregunta personal acerca de una acción o palabra o actitud debe ser, ¿será que esta acción tiene valor? ¿Es buena? ¿Esta palabra es buena? ¿Esta actitud es buena? Dios, como nuestro dueño, no acepta lo malo, solo lo bueno en toda la parte de nuestra vida. La pregunta que la iglesia debe hacer cuando enfrenta una decisión debe ser la siguiente: ¿cuál es lo bueno? ¿Cuál acción tiene valor delante de Dios y delante de la comunidad? Así, la iglesia sabe mejor la voluntad de Dios. También la voluntad de Dios es lo justo y no lo injusto, como dijimos hace rato. Si los miembros de una iglesia comprueban lo que es justo, lo que es correcto, van a hacer la voluntad de Dios. Si como individuos hacemos lo que es justo delante de Dios y delante de nuestro vecino, estamos siguiendo la voluntad de Dios, porque Dios exige lo justo, lo correcto. La pregunta personal en el momento de tomar una decisión es la siguiente: ¿será que esta acción es justa, que es correcta delante de Dios, delante de mi prójimo? Es así como una congregación, como una iglesia que enfrenta una decisión. La congregación debe preguntar, ¿es justa, correcta esta decisión delante de Dios? Delante de los inconversos, haciendo lo justo, hermanos. Cuando hacemos lo justo, esa es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es lo que integra y no lo que destruye. Si nosotros buscamos y hacemos lo que nos hace individuos maduros, completos, íntegros, esto es la voluntad de Dios. Nuestra vida debe estar centrada, hermanos, en Dios. Nuestras acciones y hábitos y palabras deben ser positivas, nunca negativas. Palabras que construyen y no palabras que destruyen, porque esto es la voluntad de Dios. Y como miembros de la iglesia, el cuerpo de Cristo, debemos buscar y seguir el camino que nos une, para que seamos una iglesia unida, para que seamos una iglesia completa, para que seamos una iglesia preparada para el trabajo del Señor. La pregunta personal entonces sería, cuando enfrentamos una decisión personal, es: ¿cuál es la decisión que me haría una persona más completa, más íntegra, más centrada en Dios, más madura en Cristo? Esto es la voluntad de Dios. Preguntarse estas cosas. La pregunta para la iglesia es: ¿qué decisión nos dejará como iglesia más unida, más íntegra, más completa en el servicio del Señor?
Y nuestra última y tercera pregunta trata de ¿cómo? Sabiendo cuál es la voluntad de Dios entonces, ¿cómo podemos saber lo que debemos hacer? ¿Será que tenemos el poder propio para hacer la voluntad de Dios? No, no sabemos. Leamos juntos el testimonio de Pablo en el capítulo 7, versículos del 18 al 20. Y miren lo que escribió este hombre de Dios, 7, 18 al 20. Él escribió lo siguiente, dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Nuestro problema se ve en las palabras de Pablo, en el versículo 2 de Romanos 12. No os conforméis a este siglo. Si fuimos justificados cuando por la fe aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y si recibimos al Espíritu Santo en aquel momento, creyendo en Jesucristo, la muerte de Él fue considerada nuestra muerte al pecado, y su resurrección fue considerada nuestra resurrección espiritual también. En la hora de entregarnos a Cristo, fuimos liberados del control de nuestro antiguo dueño. ¿Cuál era nuestro dueño? El pecado. Y fuimos convertidos en hijos y siervos de Dios. Pero hay una mala noticia. Nuestro antiguo yo, mi yo egocéntrico, por lo cual el pecado gobernaba mi vida en el pasado, ¿saben qué quiere hacer? Levantarse de nuevo para dar paso al pecado, permitiendo que el pecado controle a mi vida como si yo fuera un esclavo. Esa en el discipulado se conoce como la vieja naturaleza. Y esa vieja naturaleza está luchando con la nueva naturaleza. La vieja naturaleza representa a la familia del diablo y la nueva naturaleza representa a la familia de Dios. Entonces esa vieja naturaleza se levanta y quiere volver a hacerlo caer a usted. La única manera de mantener mi antiguo yo egocéntrico es la de hacer u ofrecer cada día lo que Pablo llama el sacrificio vivo. Dice Romanos 12:1 así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dice, cuando yo como cristiano siga los deseos de mi antiguo yo egocéntrico, no puedo seguir al mismo tiempo la voluntad de Dios. Es así como dijo Jesús, no podemos servir a dos dueños al mismo tiempo. La victoria es por medio del sacrificio vivo. Entonces, debemos hacer cada día el sacrificio vivo y así vivir muertos. Esto es muy personal, esto es muy individual, pero quiero que leamos juntos lo que dice Romanos 6, 8 al 14. Miren lo que dice Romanos 6, 8 al 14. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine por el pecado pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En esos versículos, Pablo estaba describiendo la situación del nuevo creyente por el uso de la ilustración del esclavo de su época. En aquella época, cuando muriera el esclavo en el servicio de su señor,
inmediatamente estuvo libre de su control. Fue libre por la muerte. El antiguo señor podía darle órdenes al esclavo muerto, pero el esclavo muerto no obedecería porque estaba muerto. Ahora estaba libre del control del antiguo señor. La verdad espiritual que Pablo está destacando es que en la muerte de Cristo, al pecado en la cruz, usted y yo como creyentes también morimos al pecado. Morimos al pecado. En Cristo estamos muertos al antiguo Señor, el pecado. Nuestro Señor ahora es Dios. Antes de ser convertidos a Cristo, el yo era egocéntrico. Bajo el pecado era el Señor de mi vida. El pecado era el Señor de mi vida. Ahora, como creyente en Jesucristo, mi responsabilidad es la de seguir considerando a mí mismo o considerándome a mí mismo como muerto al antiguo Señor y vivo a mi nuevo Señor, a Jesucristo. ¿Haciendo qué? Presentándole mi cuerpo en su servicio. No puedo servir a dos señores. El antiguo yo debe quedar muerto cada día. Y cada día el antiguo yo se quiere levantar y doblegar al que quiere orar, al que quiere leer la Biblia, al que quiere ir a la iglesia, al que quiere servir, al que quiere ir a ayudar a los más necesitados. La primera muerte del yo sucedió en la hora de la conversión. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, Pablo está diciendo que en la hora de su conversión cayó al suelo del camino a Damasco el antiguo Pablo, y después se levantó el nuevo Pablo, que era Cristo, viviendo en él por medio del Espíritu Santo. Y dice, y como manera de quedar muerto, Pablo dijo lo siguiente: cada día muero. Para realizar entonces la voluntad de Dios, usted y yo debemos morir cada día en el sentido de Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en el versículo 13 dice: presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esto es el sacrificio vivo. Este es un sacrificio en la idea que usted debe considerar. Asimismo, muerto al pecado, su antiguo señor, el pecado quiere controlar a su vida, sus pensamientos, su hogar, su matrimonio. Pero si usted está muerto a él, haciendo cada día un sacrificio vivo, el pecado no tendrá el poder de controlar a su vida. Ese sacrificio vivo es nuestro verdadero culto. Un culto hecho en secreto cada día. Un culto de nuestra mente, nuestra razón. Es algo muy personal, es algo muy individual. Es un culto porque incluye un sacrificio. La muerte del yo egocéntrico. No es sacrificio para quitar el pecado, sino es el sacrificio por el cual aprovechamos el poder de Dios operando en nuestra vida, dejando en el suelo al antiguo yo, como un culto racional de cambia mi pensamiento, cambia mi entendimiento, porque bajo el control de Dios, mi Señor, Él tiene el poder de transformar mi entendimiento, ayudándome a reconocer y escoger lo que es bueno, lo que es justo y lo que integra o completa mi vida. Es decir, mi nuevo Señor me transforma para que pueda reconocer y hacer su voluntad en mis acciones y en mis palabras. Déjeme terminar diciéndole lo siguiente. En el año 2021, Dios quiere que usted y yo hagamos su voluntad. ¿Cómo es? ¿Es cosa automática? Déjeme decirle que no. No va a acontecer sin hacer el sacrificio vivo cada día. Es una responsabilidad personal y colectiva.
¿Será que nosotros, ustedes y yo queremos comprobar hacer la voluntad de Dios? Yo creo que sí. Si queremos, entonces debemos hacer el sacrificio vivo cada día, cada momento. Creo realmente que usted quiere hacer la voluntad de Dios. Usted quiere hacer la voluntad de Dios en su vida como individuo, y quiere usted que colectivamente como iglesia hagamos la voluntad de Dios. Si usted desea esto, le invito a hacer conmigo en estos momentos el sacrificio vivo. Esto es algo personal. Es en forma de una oración en la presencia de Dios, diciéndole al Señor lo siguiente. Mire lo que le vamos a decir al Señor. Señor, por la muerte de Jesucristo en la cruz, quiero en este momento considerarme muerto al pecado, muerto a la soberanía del pecado, muerto a la soberbia, muerto al control de mi antiguo yo. Y Señor, por la resurrección del Señor Jesucristo, me considero vivo a ti, vivo con la vida eterna que tú me diste. Tú eres mi Señor y te presento mi cuerpo a ti, toda mi personalidad, todo mi ser en tu servicio hoy. Te confieso mis pecados y mis faltas y acepto tu perdón por Cristo. Continúa, Padre, transformando mi entendimiento para que pueda hoy reconocer claramente y hacer lo que es bueno, lo que es justo y lo que me completa como tu hijo, como tu siervo, para que en todo pueda yo hacer tu voluntad. A ti sea la honra y la gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús te pido todo esto. Ojalá y usted se pueda presentar hoy delante del Señor como una ofrenda, como un sacrificio vivo, entregándole todo su ser a Él y diciéndole que ha muerto al pecado y que ahora vive para Él. ¿Cómo? Haciendo la voluntad de Dios en su vida. Señor, en esta hora te doy gracias porque hacer tu voluntad pudiera ser que no se puede, pero dejarse las instrucciones correctas y precisas. Todo lo que es bueno, todo lo que es agradable, todo lo que me hace completo, lo que me da integridad, es hacer tu voluntad. Ayúdanos en este año, Señor. Va comenzando, apenas va un mes y medio casi. Pero no permitas que se nos olvide que tu voluntad es lo primero que tenemos que hacer en nuestra vida. Si alguno de mis hermanos hizo la oración de hace rato, de presentarse delante de Dios como vivo y no como muerto, y dispuesto a hacer su voluntad, Padre, yo te pido en esta hora que tú lo pongas bajo tu protección, que tú lo guardes, Señor, para que Él pueda hacer tu voluntad cada día en su vida. Ayúdanos a todos, Señor, a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy celebramos la Santa Cena, la Cena del Señor. Esta segunda ordenanza que dejó el Señor a su iglesia. La primera es el bautismo, la segunda es la Cena del Señor. Así que quiero invitarlo a que prepare todo en ese momento, que acomode la mesa, que acerque a sus invitados a la mesa y que lo acompañen a participar en este momento, viendo el privilegio que le ha dado el Señor de participar hoy con Él en la cena.
Así que antes de comenzar quiero hacer un llamado a la iglesia. Quiero convocar a toda la iglesia, a los que están presentes en esta celebración, y decirles que es necesario confesar nuestros pecados delante de Dios. Y no solamente confesar nuestros pecados delante de Dios, sino también a considerar cómo nuestras acciones y nuestras palabras en algunas ocasiones han afectado y han dañado la vida de la comunidad de fe. Han afectado a la iglesia, al cuerpo del Señor. Y en consecuencia a eso, el Señor nos llama a la reconciliación con nuestros hermanos y con nuestras hermanas, a través del perdón que Él nos puede dar. Así que, ¿qué le parece si le pedimos perdón al Señor antes de celebrar la cena? Padre, oramos en el nombre de tu Hijo Jesús, que por favor nos perdones todas nuestras faltas. Límpianos con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Y permítenos ser mejores cada día. Si hemos ofendido, si hemos lastimado, si hemos herido, consciente e inconscientemente, te pido perdón, Señor. Te pido perdón por la iglesia. Y permítenos sentarnos, Señor, contigo, sin mancha, sin nada que puedas recriminarnos, para estar en este momento contigo y disfrutarlo de una manera especial. En el nombre de Jesús. Amén. Mire lo que dice la Biblia en Romanos 5, del 1 al 5. Dice la palabra del Señor así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué bonito dice la palabra del Señor: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Así que acérquese a la mesa, y quiero decirle a sus invitados que para participar en la cena del Señor, en esta ordenanza, solamente tienen que suceder dos cosas en su vida. La primera es que usted tiene que poner su fe en Jesús como su Señor y su Salvador. Eso se logra a través del arrepentimiento y de pedirle perdón a Dios. Lo segundo es que usted tiene que ser obediente al bautismo para poder venir a la mesa del Señor. Entonces, si usted está considerando participar alguna vez con nosotros en esta celebración, yo quiero decirle que tiene que poner su fe en Jesús y se tiene que bautizar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, como la Biblia lo enseña. Así que, si usted es bautizado en una iglesia bautista, o más bien, si usted es bautizado en la Iglesia Bautista Jerusalén o en alguna otra iglesia bautista, yo le invito a que participe en esta celebración tan bonita que tendremos. Mire lo que dice la palabra del Señor allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 11, 23 al 29. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice la palabra, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos, hermanos. Padre,
oramos dándote gracias, Señor, porque mandaste a tu Hijo, quien fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dándonos con su muerte la reconciliación contigo y sobre todo el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Gracias, Dios, por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Sigue diciendo la Biblia: asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bebamos, hermanos. Gracias, Dios, porque dice tu palabra que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y Jesucristo derramó su sangre en la cruz para que cada uno de nosotros, los que ponemos nuestra fe en Él como nuestro Señor y Salvador, seamos perdonados. Gracias por Jesús, gracias por su obediencia, gracias por enviarlo por amor a nosotros. Sigue diciendo la palabra del Señor: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Así que yo les invito a que recordemos con alegría en el corazón, pero también con devoción, que el Señor Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros. Su cuerpo fue partido, su sangre fue derramada, para que usted y yo podamos tener acceso al Padre. Vamos a hacer una oración entregándole a Dios este tiempo. Padre, en esta hora te damos gracias porque nos permite, Señor, en este segundo mes del año, anunciar tu venida. Recordar que tú moriste por cada uno de nosotros, pero también recordar que vienes por segunda vez por tu iglesia, es decir, por nosotros. Maranata, sí, ven, ven Señor Jesús, porque te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y espero que sea una linda tarde la que ustedes pasen con su familia. Qué gusto poder saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos informarle cómo participar en el proyecto PUF. Gracias por atender a este llamado. Estamos aquí para explicar el funcionamiento más claro y sencillo para que nos animemos y participemos con gran alegría y que todo lo que hagamos sea del agrado de nuestro gran Señor y Salvador Cristo Jesús. De antemano,
Sabemos que el proyecto PUF es una herramienta útil para presentar el mensaje de salvación por los medios modernos de comunicación y difusión, como lo son las redes sociales, en específico por el Facebook. Esto que hoy podemos decir son cosas de la nueva normalidad, pero que el Señor ha puesto a nuestro alcance para cumplimiento de la gran comisión. Y vaya que si tienen alcance las redes sociales, estas debemos usarlas para honra y gloria de nuestro Dios, y así muchos lleguen al conocimiento de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por lo que daré tiempo a nuestro hermano Mario Ortega para que nos explique cómo participar en este proyecto. Gracias, hermanos. Seré breve y claro. El proyecto PUF consta de 5 puntos para desarrollar. El primero de ellos, orar al Señor para que nos ponga en nuestro corazón a 3 familias no creyentes para estar orando por ellas y pedir su intervención al Señor. Segundo, darme la tarea de invitarlas a conectarse a Facebook y buscar las conferencias los días 10 al 13 de febrero a las 6 de la tarde. En tercer lugar, conectarme y estar al pendiente de esas 3 familias que se conecten ese día y en la hora que hemos señalado. Cuarto, comunicarme con ellas después de las conferencias para saber sus comentarios, sus dudas y preguntas, y así saber qué decisión hicieron. Si hicieron decisión por el Señor Jesús, como Señor y Salvador, nosotros poderles darle seguimiento y darles el crecimiento espiritual que ellas requieren de acuerdo a su decisión. Número 5. Esto es mi compromiso, es serio y solemne con Dios, conmigo mismo, con mi iglesia y con todos los que participamos en el proyecto PUF. Esta es tu responsabilidad, es mi responsabilidad y es nuestra responsabilidad que juntos extendamos el reino de Dios aquí en la tierra. El cómo conectarnos lo explicará nuestro hermano Miguel Ramírez, clara y sencillo, para que así todos estemos bien enterados. Hermanos, si tienen alguna duda, pregunte, hermano, nadie nace sabiendo. Mis hermanos, conectarnos a Facebook desde nuestros teléfonos es muy sencillo para invitar a las 3 familias. La pregunta es, ¿cómo conectarnos? Bueno, hay 3 formas de hacerlo. La primera es que existe la página de Facebook que se llama Por una familia fuerte y feliz, donde serán transmitidas las conferencias. Número 2, tenemos que enviar el enlace a todos nuestros contactos, específicamente a las 3 familias que hemos invitado. Número 3, estar al pendiente de la transmisión para dar seguimiento a que se conecten a las conferencias las familias que hemos invitado. Además, tendremos los teléfonos del hermano José Ortega, del hermano Mario Ortega y el mío, para poder conducir a todas aquellas familias que nos llamen y ubicarlos en la iglesia que más cerca se encuentre a ellos. Recuerden, nuestro compromiso es con Dios, conmigo mismo, con mi iglesia y con el proyecto. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, es nuestra responsabilidad juntos extender el reino de Dios en este lugar. Dios les bendiga.